Hoy les propongo analizar un conjunto de conceptos. La vez pasada fue sobre el cuerpo. Me resultó difícil constituirlo, porque se trata de un conjunto de nociones vecinas próximas a un núcleo temático que no sé cómo se lo podría llamar, ya que se trata de naturaleza, objetividad, sustancia, materia, hechos, etc. He investigado la concepción que sostuvo Lacan sobre qué es la naturaleza. Su teoría es contra naturaleza. También, ¿cuál es su posición sobre la sustancia? No se trata de un mero ejercicio de búsqueda electrónica con palabras del diccionario. Esa causa, o sea, lo que dice Lacan, es que la posición de la sustancia es la sustancia gozante. ¿Cuál es la teoría de Lacan sobre la sustancia? La teoría de Lacan es la de la insustancia. Vamos a estudiar la teoría de Lacan sobre la materia, a la que denomina con el neologismo materialismo, donde sustituye la A por la O y queda mot, que en francés significa término del lenguaje. Con lo cual Lacan postula para el psicoanálisis un materialismo de los términos del lenguaje. ¿Estamos hasta acá? Esta época de la enseñanza de Lacan, la de los últimos años, está plagada de neologismos. Otro motivo por el cual se suele preferir, quizá por la dificultad teórica, la elucidación que realizan los comentaristas y no el texto de Lacan. Claro, porque hay tantos neologismos que se recurre a los que explican lo que dice Lacan, pero se evita leer Lacan. No solamente porque la elucidación es clara y propone algo evidente, o sea, como más comentada, desde la perspectiva de la ideología reinante, sino que a su vez no es que a Lacan no se lo entienda por su barroquismo, ni siquiera por los neologismos, sino también por el contenido de lo que dice. El contenido mismo resulta inverosímil. Adri, disculpa, no me queda claro esto del materialismo de los términos. Si podemos pensar un poquito esto del materialismo de los términos del lenguaje, ¿qué sería? Porque en realidad lo que dice Lacan es que la materia es la articulación significante, que son los términos del lenguaje, los significantes. En realidad, mot también se traduce como palabra, pero como acá no se quiere usar palabra, se utilizó términos del lenguaje que podrían sustituirse por significantes. ¿Sí? O sea, la materia es la articulación significante, eso es. No algo que tenga sustancia, material. Con lo que trabajamos los analistas. Con lo que trabajamos los analistas. La materia es absolutamente. Con lo que trabajamos los analistas es el materialismo. Por eso se utiliza este cambio de materia por mot, ¿no? Como significante, palabra, término del lenguaje. Acá se utilizó la definición del término del lenguaje para no poner palabra, porque palabra, o sea, que es mejor término del lenguaje que palabra, porque palabra tiene más materialidad que término del lenguaje. El término del lenguaje podría ser un significante, podría ser palabra, significante, podrían ser podría no ser palabra. Podría no ser palabra. Exacto. Puede ser un gesto. Claro. Sí, pero claro, un término del lenguaje, claro. Sí, una ausencia. Una ausencia puede ser un pronombre o cualquier cosa. Y palabras acota la variedad de todo un sentido para la palabra tiene la materialidad del sonido. El sonido tiene una cierta materialidad, eso sería, por eso no decimos palabra. Claro, sí. Y aparte porque palabra no es articulación significante. Porque una palabra no significa, o sea, no es nada igual que un significante, pero justamente el concepto de significante implica la articulación con otro, si no, no es significante. ¿Sí? Bien, ¿hay algo solucionado ahí? Bien, entonces, ¿cómo podemos hacer para que... Perdón que hay un inconveniente técnico, a ver si se puede... Ah, perfecto, a ver. Ahora llegan los comentarios y los podemos leer. Perdón que hubo un inconveniente técnico, ya se soluciona. Acá están. Sandra Limonati, Natalia Espera, Alejandra Gómez Hermida, Laura Solano. Perfecto. Bueno, perdón y ya estamos.
Entonces, en esta época de la enseñanza de Lacan, la de sus últimos años, está plagada de neologismos. Otro motivo, por el cual se suele preferir, quizá por la dificultad teórica, la elucidación que realizan los comentaristas y no el texto de Lacan. No solamente porque la elucidación es clara y propone algo evidente desde la perspectiva de la ideología reinante, sino que, a su vez, no es que a Lacan no se lo entienda por su barroquismo, ni siquiera por los neologismos, sino también por el contenido de lo que dice. El contenido mismo resulta inverosímil, lo que favorece mucho la preferencia por la elucidación antes que por lo que Lacan mismo afirma. Es que Lacan no se entiende, pero si uno entendiera o se aproximara a entender un poco lo que se enseña, un poco lo que enseña, se encontraría con que lo que afirma es subversivo, inclusive respecto de Freud. Tan novedoso es que no tuvo términos de la lengua para decirlo y produjo una enorme cantidad de términos neológicos. Hay un libro que se llama 789 neologismos de Jacques Lacan. Este libro, que publicó la École Lacanien, comprende la enseñanza de Lacan entre los años 1953 y 1981 y contiene además una tabla por cantidad de neologismos por año. ¡Wow! Esta tabla de neologismos va aumentando paulatinamente hasta que se produce una explosión de neologismos en la enseñanza de los últimos 10 años. Podría tratarse del advenimiento de una teoría tan novedosa que requiriese la producción de una nueva terminología. Acá en Apola tenemos a Gabriela Maccheroni, que en verano hubo un encuentro de un libro genial, a mí se me ha ocurrido porque el libro ese era anterior a la creación de Apola y nadie lo conocía. Y es un libro que habla de los neologismos, se llama, acá está, la inclusión del neologismo en la enseñanza de Lacan como posición epistemológica, y el subtítulo, que no está acá, que yo no lo entendí hasta que lo entrevisté, se llama Una teoría en acto. ¿Por qué? Porque la lectura del neologismo impone, te ubica ya en una situación, es un corte. Si el acto es un corte, la escritura del neologismo y la lectura del mismo ya implica un corte, porque ¿cómo hacer? ¿Qué es? Tenés que leer, tenés que preguntarte, tenés que... ¿no? Estuvo muy bueno eso. ¿No está en YouTube? Sí, está el verano, está buenísimo. Es muy interesante. Muy interesante. Yo no había entendido nunca por qué ella había puesto una teoría en acto con el neologismo, porque si el acto, vuelvo a decir, es un corte, por ejemplo, la intervención del analista es un acto, la aparición del neologismo implica ubicarse, ya es un acto en sí, porque es un corte para la lectura y del que lo lee. Porque tenés que ir a buscar, tenés que preguntarte, tenés que... Es una intervención en el neologismo. Por eso es un acto. Por eso la gran cantidad de neologismos. Porque él ya no encontraba en el lenguaje común palabras para dar cuenta de lo que intentaba transmitir. Bueno, eso sirve para pensar, ¿no?, que si realmente Lacan se hubiera propuesto simplemente retomar la enseñanza de Freud, que había sido desviada por sus discípulos, no hubiera tenido necesidad de crear tantos neologismos, por ejemplo, ¿no? Y después, como también pensamos, ¿cuántos años duró la enseñanza de Lacan? De los 50 y pico a los 80 que falleció. O sea, casi 40 años para decir lo mismo que dijo otro. Es como impensable también eso, ¿no? Obvio. Igual, la verdad que la idea que se me aparece ahora es la siguiente. Así, lo estoy pensando ahora, pero la quiero expresar. Así como Lacan necesitó generar neologismos para dar cuenta de lo que él estaba pensando en el neologismo en comillas, muchas comillas, de la neurofrase, de la psicosis. ¿Qué nos querrán decir? Interesante.
me agarra frío. Ay, sí, sí, es terrible. Es terrible. Sin pensar la frase como locura. ¿Entiendes? No, frase de intervalo. Está bien, pero incluso como un idioma que intenta dar cuenta de algo que no, Que el idioma no alcanza. que el idioma no alcanza. Bueno, muy bien. Necesitaba, porque recién lo vi. Vamos acá. Bien. Sí, ¿No? no sé cómo se trabaja en la clínica, en la psicosis, con el neologismo, por ejemplo, ¿no? Porque en todo caso, uno cuando lee un neologismo de Lacan, como decís, hay un corte y va y relaciona y hasta que llega a un... ¿no? Ahí es Articula con los otros significantes. Claro, pero eso es una imposibilidad que se le presenta al psicótico, porque ese neologismo le parece pleno de sentido. Sí. Entonces digo, ¿cómo Yo me quedo con preguntas. ahí? Yo me quedo con Sí, desde ya. Yo o me sea, quedo la con psicosis preguntas. abre. Yo me quedo con preguntas. De preguntas, claro. Sí, porque cualquier dicho neurótico también está lleno de sentido. Ahora el neurótico está lleno de sentido, ahí vamos a trabajar en eso, pero también el neurótico tiene un sentido para lo que dice, y lo dice, yo lo dije, yo se lo expliqué, que más que le diga, está cerrado ahí, ese es el punto. Así que bueno, es otra manera de lectura de sentido. También se hace una pregunta, ¿no? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Puede ser. Pero cuando él tiene teoría sobre lo que le pasa, también el neurótico. No, el neurótico sí, seguro, siempre tiene una explicación de lo que le pasa, casi siempre. Digamos, salvo cuando se le presenta un... Sí, un trabajo es el que abre la pregunta también a algunos, porque no vienen con esto, me pasa esto, y bueno, es así. ¿Cómo quiere que me pase si me dejaron encerrado, mi hijo? Igual, la verdad que te lo pregunto a vos, o si alguna en la mesa ha tenido en la clínica atención de un caso de psicosis. Digo, cuando aparece esta palabra plena, ¿no? de significación, ¿cuál es el abordaje que uno hace como intervención del analista? Que no es como la que vos haces con el neurótico, que tratás de que dialectice eso con otra cosa. No, pero se le trata de dar un borde para que pueda armar algo de eso. Sí. Sobre todo si eso que aparece pleno de sentido es sufriente, digamos. Uno lo que va a intentar ahí es acotar un poco ese, por eso persecutorio sí. O eso, ¿no? Se intenta como suplementar eso que, como tuvo que creer en el neologismo, Claro, porque no puede dar cuenta, como no puede dar cuenta de eso que no aparece. La intervención, el ofrecimiento del analista es intentar que algo de eso se pueda bordear, se pueda trabajar, se pueda hacer algo con eso. Sí, como un suplemento. Claro, como el soporte o el secretario del alienado, pero digo, además de eso... Sí, no, eso sí, texto de colección. Sí, por eso. Sí, bueno, pero lo traje a cuenta. Sí. Y lo que digo es que lo que también supongo que se produce en la holofrase es como no está el tema del tiempo retroactivo y anticipativo porque falta el cuarto elemento. Digo, ahí en la próxima sesión muy probablemente haya que volver a dar ese como contenido, sí. ¿no? De eso que aparece, porque ese es el tema, creo que fundamentalmente pasa con la psicosis. Bien, entonces, en general los conceptos científicos surgen como neológicos. Claro, porque los nuevos términos de la ciencia son palabras, o sea, copy-pastear, o sea, todas las nuevas palabras, nadie las entiende, los nuevos, ¿no? Bosón de Higgs, ¿qué tipo de bosón que? ¿Qué bosón? Un neologismo no es solo una palabra que no se encuentra en el diccionario. Basta con que tenga una acepción nueva, particular e inhallable en los diccionarios y en los usos registrados para que sea neológica. Lo que indica con absoluta claridad que es insostenible otro axioma lacaniano, el que afirma que Lacan sostuvo fundamentalmente lo mismo que Freud. Si hubiese sido así, no hubiera necesitado crear 800 neologismos. O sea,
Estaba pensando en un neologismo de Freud, que metapsicología también es un neologismo de Freud. Y hay otros. El psicoanálisis no existía. Sí, me parece que también. Pensé que existía antes la palabra, digamos, que vos buscabas en el diccionario. Sí, me parece que también es un Creo que psicoanálisis es un neologismo de Freud. Me parece que sí. Comencemos con el análisis de citas de Lacan. Uno de los neologismos que produjo lo encontramos en una cita revisada en la reunión pasada. Es Stabitat, que opera evidentemente sobre hábitat. Lacan solamente lo utilizó una vez en el Étude. Escrito, que es de muy difícil lectura y que además tiene muchísimos otros neologismos que solo aparecen allí, con lo cual no hay modo de aplicar referencias o cruce de conceptos o de textos para analizar esos términos. Allí Lacan afirma entonces, por habitar el lenguaje, en relación a Stabitat, ¿sí? El neologismo Stabitat. Y se pregunta, ¿es la ausencia de esta relación lo que lo exila al hombre y a la mujer en Stabitat o Stabitat? Esto está en el Atolondra dicho en canción 1. Es por la ausencia de relación sexual. Lo real para Lacan es lo imposible. Pero ¿qué es lo específico de ese imposible para el psicoanálisis? Lo imposible es describir lógicamente la relación sexual, ¿no? La imposible lógica de la escritura de la relación sexual. Hábitat es una palabra técnica creada sobre el latín habitare, que tiene varias acepciones, entre ellas una en biología, habitáculo, habitación o estación de una especie vegetal o animal, y también conjunto local de condiciones geofísicas en que se desarrolla la vida de una especie o de una comunidad animal o vegetal. Esta última es, creo, adecuada para relacionar a Stabitat, o sea, conjunto de condiciones geofísicas en que se desarrolla la vida de una especie o de una comunidad animal o vegetal. Si buscáramos este hábitat, ¿cuál sería? Es decir, ¿cuáles serían las condiciones espaciales y materiales del hombre y la mujer? Cuando uno dice hombre y mujer, ya está salvado del problema de la biologización del hombre, porque ya sabemos que estamos hablando de la diferencia sexual que sorprendentemente pasó en la actualidad a designarse como género. Es sorprendente porque con toda la biologización que hubo, la discusión del sexo empezó a decirse menos biológicamente porque pasó a ser de género, que es una categoría lingüística. Está buenísimo, ¿no? O sea, se dejó de hablar de sexualidad y se dejó de hablar de diferencia sexual y se pasó a hablar del concepto de género, que es una categoría lingüística. Sea como fuere, si es hombre y mujer, ya se trata de género. Entonces la pregunta es, ¿cuál es su hábitat específico? ¿Dónde moran como exiliados hombres y mujeres en tanto y en cuanto partes creadas por el lenguaje? Dice Lacan. Sigue la cita. Pero, ¿de qué se trata? De la relación del hombre y de la mujer en tanto precisamente fuesen apropiados por habitar el lenguaje, para ser enunciado de esta relación. Esto está en la Atolondra dicho. Es canción 1, página 24. De esa relación no se puede hacer un enunciado formal. No se puede escribir matemáticamente la relación sexual. Y no se puede escribir justamente debido a que se trata de una relación en sentido matemático y lógico. O sea, esa relación no existe, no hay. No hay una fórmula, podríamos decir. No hay una fórmula matemática. No. Ahora, cuando después en las fórmulas de la sexuación, que más adelante propone Lacan, ¿ese no es un intento de formalización? El imposible. Sí, pero intenta formalizar la imposibilidad, no la posibilidad de la relación. Sigue siendo imposible, claro. O sea, la fórmula de la sexuación intenta formalizar la imposibilidad. No la imposibilidad. La imposibilidad. No la posibilidad, porque ya parte de la base de la imposibilidad del encuentro. De que haya algún tipo de relación.
se relaciona con B. Esto no hay. No hay. No hay complemento con el otro, no hay simultaneidad, no hay media naranja, media manzana, no hay. Eso es la. Bueno, hojar con botón, la novia del departamento con el novio, todo eso. No hay simetría, uno podría decir. Todo eso hay que poner la novia del departamento, todo eso no hay. Exacto. Entonces él va por la formalización de la imposibilidad. Claro. No lo había pensado. Por eso no se entiende, por eso son tan difíciles entender las fórmulas de la aceptación, justamente por eso. Creo que nunca pude entender. Se entiende, lentamente se entiende. Pero porque se lee desde otra lógica también. Totalmente. Pero por eso no se entiende Lacan, que se lee desde la lógica de Freud. Claro. Se lee a Lacan desde el discurso universitario, por lo mismo. Bien, entonces, de esa relación no se puede hacer un enunciado formal, no se puede escribir matemáticamente la relación sexual y no se puede escribir justamente debido a que se trata de una relación en sentido matemático y lógico. Biológicamente hablando, hay relación, coito, ya que, caso contrario, no habría especie humana. Pero ya sabemos que hombres y mujeres, no machos y hembras, o sea, no machos y hembras, sino hombres y mujeres, habitan en el lenguaje, moran exclusivamente como exilados en el lenguaje. Esto último figura en la introducción de la edición alemana de un primer volumen de los escritos de 1973. Acá la cita dice, uno por uno, número 40, es una revista, parece, de Paidós, que es un texto sumamente parecido al de la intervención en el 6º Congreso de la Escuela Francesa de Psicoanálisis de la Grande Motte, que es también en 1973. Me he dado cuenta, cotejándolos, que son casi el mismo texto con algunas palabras de diferencia. Quizá Lacan tenía un escrito y lo leyó en la otra oportunidad. En las dos circunstancias afirma casi lo mismo, salvo que en uno dice un alemán y en otro Heidegger. En la versión que más me gusta, que es la de la intervención en el 6º Congreso de la Escuela Francesa de Psicoanálisis del 73, se puede leer. Esto sucede en un ser, como se dice, viviente. O sea, esto sucede en un ser viviente, del cual lo menos que se pueda decir es que se distingue de los demás por el hecho de que, como dice Heidegger, habita el dicho lenguaje. Ahora voy a hablar de Heidegger. O sea, porque Heidegger Heidegger dice que el lenguaje es enamorar del ser. ¿Sí? Ahora creo que lo va a explicar. En la cita anterior sobre el Stabitat dice exilado. El exilio es una forma de habitar. Vivimos en una época de exilios. Uno de los más graves problemas en la actualidad para la Organización Mundial de la Salud son los exiliados. Hay cerca de 40 millones de personas, pueblos enteros, viviendo en el exilio. Exiliado es una forma muy peculiar de habitar un lugar. Es la ausencia de esta relación lo que lo exila en Stabitat. ¿No? Volvemos y volvemos a la misma cita, ¿sí? Para ir dando explicación. Heidegger plantea que el lenguaje es la casa del ser. En su morada habita el hombre. Esto lo dice en Cartas sobre el humanismo. Sí, ahí está la cita. En el libro Cartas sobre el humanismo, no es un libro, es una carta que se puede encontrar en internet. Heidegger dice esto. Lacan, si bien tomó esto de Heidegger, agregó algo, que como hombre y mujer, como significantes, habitan, pero bajo la forma de exiliados en el lenguaje, que es notablemente distinto, y quizá sea la diferencia que los psicoanalistas debemos considerar. Porque estimo que la diferencia radica en que Heidegger no trabajó el problema formal de la falta interna que caracteriza el lenguaje, lo que sí propuso Lacan bajo la forma de la tachadura que cae sobre el otro abarrado, que en su enseñanza adquiere el valor de no hay otro del otro, y que es tramitado con herramientas matemáticas.
Entonces, Lacan produjo la forma de la tachadura que cae sobre el otro y entonces no trabajó la falta del lenguaje Heidegger ni tampoco el imposible describir lógicamente la relación proporción sexual de Vitali entonces, de Vitali entre otros del problema del significante fálico como significante impar. Entonces, Heidegger propone que el lenguaje es la casa de la morada, la vida del hombre, pero a diferencia de Lacan, porque lo que se dice es, Lacan sacó esto de Heidegger. Lacan sacó esto de Heidegger, que el lenguaje es la morada del ser, del hombre, está traducido de diferentes maneras. Sí, habrá tomado una idea, de hecho Lacan lo conoce, lo fue a visitarlo a Heidegger, pero en realidad lo que no toma Heidegger es la barradura, ¿no?, que provoca el lenguaje en el ser humano, la articulación significante, la falta interna, que la falta interna caracteriza el lenguaje, que por lo tanto produce un sujeto barrado, y la imposibilidad de describir lógicamente la relación proporción sexual, que tampoco Heidegger la trabajó, debitaria del problema del significante fálico como significante impar. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? La gran pregunta, ¿es la ausencia de esta relación lo que los exila en sus hábitats? Exilados en el lenguaje es muy distinto que habitarlo, ya que habitar da la sensación de una relación de inclusión, en gran medida pacífica y armoniosa. Pero Lacan afirma que la vida del hombre y de la mujer se caracteriza por estar en exilio en el lenguaje. Así, hombre y mujer no poseen lugar natural ni en la naturaleza ni en el lenguaje, ya que su relación ahí es imposible describir. ¿Sí? O sea, no hay, están exilados del lenguaje, porque como el lenguaje tiene una falta y provoca el sujeto barrado, no hay forma de que el sujeto habite en el lenguaje, porque nunca lo que decimos es lo que pensamos que queremos decir y nunca el otro va a entender lo que nosotros pensamos que habite de una determinada manera, como él cree, como el otro. No, esta cosa que habite de una determinada manera de ser y que sea como él piensa que es y los otros creen que es. Exactamente. Por eso está exilado. De ese lenguaje está exilado. Entonces tienen distintas conceptualizaciones sobre el lenguaje. Lacan y Heidegger sí, absolutamente. Ahora esto es más allá de hombre y mujer, ¿no? A ver, primero, Lacan y Heidegger tienen diferentes concepciones. Heidegger no contempla la falta inherente al lenguaje, el significante, no la contempla. De ninguna manera la va a contemplar Heidegger, porque Heidegger es conservador, o sea, más allá, o sea, Tiene una ambición para el ser humano también, ¿no? para el hombre. Y aparte lo que pasa con Heidegger es que se confundió con el concepto de falta-ser. Esto no lo dice Alfredo Redullo, Claro, porque Heidegger tiene el concepto de falta-ser, pero no es lo mismo falta-ser que la falta inherente al lenguaje que da cuenta de un sujeto barrado. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que hace Heidegger es volver a lo que se tapó, lo que se suturó en relación al concepto de ser después de Heráclito. Entonces él dice, vamos a revelar lo que la es distinción entre el ser y el ente. la distinción entre el ser y el ente, a encontrar ese ser heraclitiano, más que nada, que no tenía que ver con un ser material, y sería como eso sería la falta de ser. Pero no pero más allá de que plantea esto, sigue tomando las categorías de hombre, mujer, lenguaje natural, entonces se quedó con eso. Pero la confusión yo creo que es esa, con Heidegger, que se piensa que porque pudo pensar la falta en ser, entonces está vinculado con la falta en el lenguaje o la falta en el sujeto, y no. Porque Heidegger sigue utilizando categorías como hombre, mujer. Hay un ser al que le falta, digamos. Hay un ser que le falta según Heidegger. Hay un ser
Está en falta, pero ahí no sé. Hay un ser que está en falta en relación a cómo ese ser fue pensado en Occidente. Claro. En relación a ese ser que fue pensado, que se terminó materializando. Un individuo, sí. Sí, eso es mucho posterior, eso es la modernidad, pero a ver, ¿qué hizo él, por ejemplo? Heráclito que decía, no nos podemos bañar 2 veces en el mismo río, viste, el fuego, el movimiento, todo esto. Bueno, ahí había un ser y no ser constantemente. Si no me puedo bañar 2 veces en el mismo río, y yo soy el mismo, ni el río es el mismo, entonces hay ser y no ser. Todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, ahí ya ubica una, que después Heidegger lo dice, falta de ser. O sea, un ser que un no ser, que está incluido dentro, o sea, es la dialéctica del ser y no ser, en Heráclito. Por ejemplo, por eso Heidegger tiene un libro que se llama Heráclito. Hace un libro de Heráclito. Porque en el intento que él tuvo de desmontar ese ser que se identificó después de Aristóteles y que terminó el concepto de sujeto, lobo, individuo, persona y todo esto, pienso luego existo, donde también hay un ser ahí, ser. Bueno, aparte Heidegger propone el ser ahí. Pero bueno, esta es la vuelta pero no tiene que ver, no está vinculado con la lingüística que propone Lacan, ni con nada, ni con el sujeto parado, ni concepto de significante, ni concepto de sujeto. Heidegger propone hombre y mujer. Por eso escribió Heráclito, le dedico un libro. Yo siempre decía, bueno, ella es online, pero cuando va a filosofía yo decía que Heráclito era mi novio. Cada cual con su novio. Yo tenía mi novio que era Heráclito. ¿Está bien o no? Mi novio es Heráclito. Fue el primero, claro. No te olvidas. Lo que pasa es que tenerlo Heráclito y a Lacan es otra vida, vivir es otra posición cuando uno se levanta en la mañana todos los días. No es lo mismo pensar que hay falta en ser que es ser. No es lo mismo. Tomás mate y cambia. Tomás mate y cambia, sí. Salís a la calle, o sea, todas las contingencias, todo lo que la vida a uno le ocurre. O sea, si uno lo incluye como parte de ser y no ser todo el tiempo, bueno. Causa y efecto, ¿no? ¿Pero por qué? No, tuve mala suerte o me pasó esto porque yo... Pero esas son otras explicaciones diferentes, claro. Lo pensás distinto. No es como causa y efecto. Claro, es como que esto es parte. Digo, acompañando esto de que te levantas distinto. Y sí, ¿no? y sí, es una vida diferente. Así lo pienso yo, es una opinión personal. Pero mira, es el efecto del análisis, ¿no? Esa otra distinta manera de percibir o de existir, digamos. Tiene que ser esperado. Exacto. Sí. Sí. Ir hacia ahí. Sí. O sea, a la falta del sujeto y la falta del otro. Pero que es tan potente, me parece, la metáfora de Heráclito de que nadie se baña 2 veces en el mismo río. Porque ni el río es el mismo, porque está todo el tiempo circulando, ni el que se mete al río es el mismo. Porque, como dice Adriana, uno es el mismo todas las mañanas. No. Cuando se despierta, no, depende de lo que soñó, cómo se acostó la noche anterior, si tuvo sexo, si no tuvo sexo. Pero después de leer Sí. este texto, ahora, Claro. antes de leer esta página, después de leer esta página, ¿somos los mismos? No, creo que no, porque aparecen todo este tipo de preguntas y de interpretaciones, entonces ya claramente no es Parménides que es el ser es o no es. Exacto. O sea, no hay, eso estaría frito, ¿viste? Bueno. Sería como decir, o sos arquitecto, mandato familiar, o no sos nada para mí. Comunicarse con el gozo sería. Comunicarse con el gozo. Claro, pero Está, es así. los analizantes vienen así. Sí, como esto es lo que hay. Estudiar para hacer algo. Pueda. El otro día me decía un adolescente que el padre le decía,
estudia, pero ¿para qué? Decía, para ser alguien. Qué loco, ¿no? Sí. ¿O de qué vas a vivir? También viene eso, hay que estudiar carreras que sean provechosas económicamente. Sí, sí. Y es muy tremendo cómo se sufre. Yo tengo una amiga que su hija estudió filosofía y letras. Y claro, es muy difícil pensar, ¿no? Si esa es una... Primero que abrir la cuestión de qué carrera es más rentable económicamente. Tenés arquitectos e ingenieros manejando taxis, o sea que claramente es una ecuación que no cierra. Pero digo, es tan tormentoso para esta piba, porque la presión de la madre es tanta, bueno, ahora, como te dije, ¿de qué vas a trabajar? Si no, vas a terminar en un secundario, dando clase. O sea, no hay ni la pregunta, a lo mejor la piba quiere eso, dar clase en un secundario. No, claro, ¿por qué debería estar malo eso? ¿No? Sí, bueno, pero bueno, es esto, de o sos una cosa, si no, no sos nada. Hoy les voy a presentar el Ay, yo así le revive. A mí me hacía recordar esto que vos decías, ¿no? Que me llama la atención como, bueno, yo que vengo hace poquito de la facultad, el discurso un poco es, ¿no? De falta en ser, pero después siempre esto, ¿no? Está ese hueso, ¿no? Esto de amigarse con el gozo, digo, en el mismo discurso, digo, ¿no? Y pareciera como, y cuando lo preguntabas, a mí me ha pasado mucho, estaba ella en supervisión, soy residente, y de no entender, ¿no? Esta cosa de cómo es que generalmente, bueno, obvio no me responde nada, no te lo van a explicar. No, te lo van a explicar. Generalmente los sitios me pasó un par de veces como directamente ya como, ¿cómo estás entendiendo? O sea, como que yo... Claro, yo no entiendo. Bueno, yo llegué a pensar, yo puse el otro día en el chat que yo nunca voy a poder hacer, o sea, entender nada, porque no sé, cada vez que me preguntaba algo era como, no lo entendiste. Pero bueno, nada, ni te acuerdas. Bueno, por eso esa es la diferencia entre Heidegger y acá. Sí, estoy pensando, perdón, necesito decir esto, que si Heidegger se hubiera quedado realmente con Heráclito, no se hubiera afiliado al partido nazi. Pero lo abandonó. Bien. Rector de universidad. Sí, rector de universidad, me echó a su alumno, me echó, bien. Entonces, estimo que la diferencia radica en que Heidegger no trabajó el problema formal de la falta interna que caracteriza el lenguaje, lo que sí propuso Lacan bajo la forma de la tachadura que cae sobre el otro, barrado, que en su enseñanza adquiere el valor de no hay otro del otro, ¿sí? No hay otro del otro y que es tramitado con herramientas matemáticas. No hay otro del otro da cuenta de que no hay garantía de la verdad, o sea, no hay un otro que dé garantía de una verdad absoluta, ¿sí? Ni tampoco imposible describir lógicamente la relación proporción sexual, de Vitalia, entre otros, del problema del significante fálico. Impar. No, pero yo leí esto. Sí. No. ¿Sí? Sí, No. Entonces, Vale, un ratito más. ¿Dónde Esto estamos? sucede en un ser. Esto sucede en un ser, como se dice, viviente, del cual lo menos que se puede decir es que se distingue de los demás por el hecho de que, como dice Heidegger, habita el lenguaje. Este ser se distingue por esa morada, la cual es una morada fofa. Esto lo dice Lacan en la intervención del Congreso de la Escuela Freudiana de París en la Gran Motte en el 73. Bueno, esto sucede en un ser, como se dice, viviente, del cual lo menos que se puede decir es que se distingue de los demás por el hecho de que, como dice Heidegger, habita el lenguaje. O sea, se distingue de los demás porque habita el lenguaje. O sea, esto es lo menos que se puede decir es que se diferencia porque tiene lenguaje. Lo menos que se puede decir en relación a la diferencia con otros seres vivientes. Esto de morada fofa usa el mismo adjetivo para describir el huevo del individuo psíquico, sí. Sí, no como morada, sino como bolsa fofa. Sí, porque es una palabra en francés.
Sí, pero digo... Sí. ¿Entendés? Es una palabra sí. ¿Por qué lo pensaste? No, esta idea de cerrado, pero inconsistente. Inconsistente, sí. Inconsistente no en el sentido de Gödel, sino que no tiene sustento. Conceptualmente. Claro. Otra diferencia, el lenguaje es morada fofa, blanda, ahí está. No brinda apoyo firme donde hombre y mujer habitan como tales exiliados. Claro, como esta totalidad del sujeto, ¿no? También. Sí, en realidad... No habitan como, por de pronto. sí, no habitan como hombre y mujer, porque no hay hombre y mujer. No hay hombre y mujer. Bueno, claro, como no es sujeto No significa. huevo, Claro. individuo psíquico. Claro, como no hay. Exactamente. Otra diferencia, bueno, esto. Modal de exilados. Fofa en el sentido, volvemos a la Kant, Fofa en el sentido de que lo hace plegarse a ese ser, hacia toda suerte de conceptos, como dije para empezar, de Griff, que no son sino toneles, todos ellos a cada cual más fútil, es decir, con fugas. Ahora lo voy a explicar. O sea, que como la moral es fofa, no hay de dónde agarrarse, apoyarse. Cada caso de hombre o mujer se pliega necesariamente sobre el concepto. De Griff significa concepto. O sea, hombre y mujer se pliegan sobre el concepto, que en alemán la palabra concepto sí que es de Griff, una palabra alemana muy importante para los temas que vamos a estudiar. Pero Lacan allí mismo aclara que incluso el sistema de Griff posee agujeros con fugas. Claro. O sea, que hombre y mujer sean hombre y mujer es una morada fofa, porque no dice nada, no dice nada que sea hombre y mujer. Se apoya sobre el concepto, entre paréntesis, de Griff en alemán, que no nos dice. Y Lacan lo que dice, incluso los conceptos que se suponen cerrados, perfectos, esto es un concepto, esto significa esto, tienen también agujeros con fuga, que no hay. Eso estoy diciendo, porque para Heidegger, hombre y mujer son conceptos cerrados. O sea, un hombre es un hombre con pito, la mujer tiene vagina, eso es hombre y mujer para Heidegger. Lo biológicamente determinado. Exactamente, ¿no? Exactamente. Sí, y aparte, bueno, Heidegger aparte debe haber estado también todo lo que debe hacer un hombre, lo que debe hacer una mujer, o sea, el concepto tradicional de hombre y mujer. Freud también está súper claro lo que debe hacer un hombre y lo que debe hacer una mujer de su época, ¿no? Eso es muy... Sí. Acá no nos olvidemos que está tratando de explicar el concepto de hábitat, ¿sí? Venimos de ahí, ¿sí? Y se abrió a todo esto. O sea que el sujeto habita el lenguaje, pero con todas estas características, ¿sí? O sea que como la morada es fofa, ¿no? La casa donde se habita es fofa, o sea que no tiene consistencia, eso es que es fofa. No hay de dónde agarrarse, apoyarse. Cada concepto, bueno, ya lo leí. Cada caso de hombre o mujer se explica sobre el concepto. Fue una palabra alemana muy importante para los temas que vamos a estudiar, pero Lacan allí mismo aclara que incluso el sistema de Griff posee agujeros con fuga. En esta intervención del 73, referida a su presentación de la edición alemana de los escritos, y a dos grandes autores alemanes, Heidegger y Frege, antes de la cita que nos ocupa, Lacan plantea el problema del sentido, en relación al libro de los neopositivistas, Ogden y Richard. Lo refuta mediante el argumento del signo, habiendo establecido que el colmo del sentido equivale al enigma o al sinsentido. Introduce en relación a esta problemática el concepto, en alemán, Begriff. Respecto a este último término, a partir de los años 70, la referencia teórica fundamental en la enseñanza de Lacan es Frege, autor de lectura ineludible para la comprensión de la propuesta de Lacan. En esta misma intervención, también Lacan plantea que Frege sabía bien que los números pertenecen a lo real.
Bien, acá parecería que nos vamos un poquito de tema, pero se entendió esto, ¿no? Lo de el hábitat, lo de Griff como concepto cerrado, no fofo, y acá lo plantea que es una morada fofa, ¿sí? Porque hay falta, porque hay agujeros, porque hay fugas. Y ese es el hábitat ese es el hábitat del sujeto, del lenguaje, es el lenguaje, con la falta que le es inherente, que no es lo mismo que la morada, que donde habita el hombre para Heidegger. Esa es la diferencia. Habita como exiliado. Para Lacan lo habita como exiliado. ¿Por qué? Porque no hay falta. Está exiliado, nunca va a haber. Lo que digo no es lo que digo. No está en un lugar. No está, nunca, no hay relación. Madre no es madre, padre no es padre. Lo que digo se articula entre los significantes leído por un otro, aparte. Siempre. Leído por un otro. Porque las personas que no eligen ser escuchadas o leídas por otro no saben todo. O sea, aparece eso leído por un otro en una articulación significante. Por eso están exiliados. Están afuera del lenguaje que la gente piensa que es el lenguaje. Yo estaba pensando cuando era chica que en el colegio nos pedían que hagamos composición. En mi época se podía hacer la composición del campo. La vaca, el campo, la ciudad y el campo, los temas. Y yo me pregunto, ¿qué habré dicho ahí, no? Como que, pero es el lenguaje del colegio, es el lenguaje el que se enseña en el colegio, ¿entienden? Es eso. O los análisis de chicos, por ejemplo. Pues yo tuve una nena que me hablaba de los dinosaurios. Bueno, fue una fiesta de felicidad la sesión. Pero fuera del espacio, fuera de esta lectura, ¿qué es el dinosaurio? El Tyrannosaurio Rex. ¿De qué está hablando del pasado? ¿De qué está hablando? ¿De qué estamos hablando? No, quería algo que me quedé pensando en esto que manejamos la diferencia entre el hábitat y el hábitat. Es que en realidad la diferencia entre Heidegger y Lacan es que Lacan, al plantear que no hay nada natural, o sea, el viviente, el letrero, ya no habita ni en la naturaleza, ¿no? Y se habita en el lenguaje, es exiliado, o sea, exiliado en el lenguaje, pero la condición de exiliado es que tampoco es su casa natural. En ese sentido me parece que está como, ¿no? Que no hay nada natural, ni en la naturaleza, ni hay nada natural en el lenguaje, es exiliado en el lenguaje. Sí, y aparte que los lenguajes se dicen naturales. Los lenguajes se llaman lenguajes naturales. Claro. Las lenguas se llaman lengua natural. Claro. Yo me estoy estudiando un poco de esto de programación y algoritmos y todo esto, porque estoy escribiendo el artículo. Las diferencias es lenguaje natural, lenguaje de programación, pero al que no es de programación se lo llama lenguaje natural. Bueno, para nosotros hablar en castellano es el lenguaje natural. Claro. Bueno, igual ahí hay mil capas superpuestas porque es natural de que No lo sabemos, claro. ¿de quién es natural? Todas las capas, todos los pliegues, ¿no? Dice, desde la clase del 13 de marzo de 1968, el seminario 15, Lacan había articulado la conceptografía de Frege, el psicoanálisis. Por sus otros aportes, Lacan analiza la obra de Frege desde el seminario 4 y hasta el final de su enseñanza con gran insistencia. La conceptografía, o Begriffsschrift, es el concepto, es la palabra esa significa conceptografía, es la obra de Frege mediante la cual renovó en forma absoluta la lógica aristotélica medieval. Frege fue el primero en transformarla en un lenguaje de fórmulas, una escritura formal, traducciones imposibles de Begriffsschrift, tal como la conocemos hoy día, como lógica matemática, siendo Frege es el que le da la lógica formal de Aristóteles, la lógica formal, la lógica de Aristóteles le da la cuestión
de la formalidad lógica, matemática, le aporta la matemática a la lógica de Aristóteles. También Lacan toma de Frege el hecho de que el uno proviene del cero, no de la nada, sino de la existencia lógica. Perdón, sino la inexistencia lógica. Tesis de doctorado, clínica y formalización, la tesis de Alfredo en la Facultad de Psicología. O sea, y la distinción entre Sin y Bedeutung, desde 1964 hasta 1980. Según Lacan, Frege dirá que el cero se origina en el objeto lógico imposible, en el objeto lógicamente imposible y que cuenta por uno. El número no proviene de ninguna vía empírica, se trata de pura lógica. O sea, lo que dice Frege, a ver, primero se pensaba que los números venían de un objeto, el uno era esto, un libro, no una materialidad. Y lo que descubre Frege es que hay un conjunto inexistente, que es el cero, que está antes del 1, entonces que el 1 ocupa el lugar segundo, porque antes está el cero. ¿Sí? Entonces el cero ocupa el primer lugar como lugar, no como número. Y que entonces el primero, el 1 ocupa el segundo lugar y el tercero el cuarto lugar. ¿Sí? Porque cambia el concepto de la parte lógica de la ordinalidad de los números, ¿sí? Al incluir al conjunto inexistente como el primer lugar, y que no viene de ninguna cuestión empírica o material, sino lógica. La pertinencia de esta referencia a Frege radica en lo siguiente. Lacan relaciona el signo del signo con el cifrado y el desciframiento del inconsciente, y al inconsciente con la cifra y esta con el número, tal como lo elabora Frege, quien desarrolla una lógica que afirma ser la base de la aritmética. Un par de años más adelante, Lacan dirá: con el concepto yo hago eco del término Begriff. O sea que Lacan ubica al inconsciente como cifra. Y está con el nombre, pero esto se va a explicar. Retomando la problemática del Begriff en la enseñanza de Lacan, cabe afirmar: A. Hombre y mujer son seres significantes. Ahí volvemos, ¿no? B. Que habita en exilio en la morada fosa del lenguaje. C. Condición esta debitaria tanto del hecho de que cada significante no es más que un lugar vacío dejado por todos nosotros como que el significante fálico es impar. D. A su vez, el imperio de la metáfora y de la metonimia sobre los hechos de discurso los establece en constante deriva, la articulación significante. Y D. Que a su vez los hechos de discurso no son más que lazo social. Entonces, hombre y mujer habitan exiliados en la morada del lenguaje que es, por lo que acabamos de reseñar, una morada fofa. ¿Sí? Lo que brinda un recurso de apoyo frente a este estado no es la consistencia imaginaria del cuerpo, sino el Begriff. El concepto en el sentido de Begriff-Schrift, la escritura lógica en fórmulas algebraicas. O sea que lo que va a tomar Lacan es el Begriff en el sentido de Begriff-Schrift, como escritura lógica formal, no como el concepto en sí mismo. Dice, pura lógica matematizada, o sea, no con un concepto pleno de sentido. Pura lógica matematizada que así opera como ciencia de lo real, ya que mediante su letra, puro matema, aporta a lo real como la imposibilidad de escribir en álgebra cualquier cosa y lo único que con certeza vuelve siempre al mismo lugar. De nuevo, Begriff-Schrift, la escritura lógica con fórmulas algebraicas. Es eso, ¿sí? Pura lógica matematizada, que así opera como ciencia de lo real, ya que mediante su letra, puro matema, aporta lo real como la imposibilidad de escribir en álgebra cualquier cosa, y lo único que con certeza vuelve siempre al mismo lugar. Consecuentemente, será la lógica, como la lógica del fantasma y la de la fórmula
cuánticas de la sexuación, lo que brinde apoyo a las posiciones sexuales. El psicoanálisis, según Lacan, no solo requiere de la lógica matematizada por la aportación de lo real, sino que la interpretación del cifrado y el descifrado del inconsciente requiere de lo real como imposible lógico, de la letra matematizada para impedir interpretar cualquier cosa. Sin ella se caería, por ejemplo, en el inconsciente de Jung, sin límite ni frontera. ¿Sí? Si no estarían estos matemas. ¿Sí? Sobre todo texto se puede poetizar en el sentido vulgar de componer versos, pero ¿cómo interpretarlo psicoanalíticamente? ¿Cuál es el límite? Haciendo pie, apoyándose en el Begrip, la fórmula lógica y matematizada. Caso contrario, la otra posibilidad que resta es afirmarse en el cuerpo biológico con pulsiones y libido. Pero para Lacan, el cuerpo biológico y las pulsiones planteadas como energías provenientes de la sustancia viva solo brindan una engañosa consistencia imaginaria. Freud intentó obtener el límite a la interpretación por vía de la sexualidad y la muerte, pero son límites en última instancia biológicos. Lacan propuso el concepto lógico-matemático de la escritura freudiana. Otros en la actualidad proponen el ejercicio psicoanalítico de la poesía, pero eso implica que se diga cualquier cosa y se carezca de límite racional. Entonces Lacan postula que como hombres y mujeres habitamos en exilio en un hábitat que es el lenguaje, y se caracteriza por ser fofo como los relojes blandos de Dalí, que requerían estar apoyados en algo rígido, plegados sobre algo, sobre una rama de árbol o un fruto. Ese pegarse lo leo como agarrarse de apoyarse, agarrarse de apoyarse. Lo que da firmeza, lo que da apoyo en la vida, en el lenguaje, y por lo cual no chorreamos como líquido en el mundo moderno, es que hay sobre qué plegarse, sobre el concepto operado como lo hace la lógica simbólica moderna. O sea, Lacan se apoya ahí. Frente a lo fofo se apoya en la formalidad. Allí adviene nuestro real, que no se puede escribir la fórmula lógica matemática de la relación sexual. Observen que esto nos da un hábitat que es muy distinto del hábitat que se supone en la actualidad. Se supone en general que se habita, que se vive en el cuerpo propio, que cada uno vive en su cuerpo biológico, que es lo que plantea Freud. El problema es que ese cuerpo, para Freud, está confrontado con la cultura, y eso comporta el malestar, ya que, según él, la cultura es adversa a la satisfacción de las pulsiones, que son la realización individual del cuerpo natural, lo que orienta la cura hacia un individualismo sustancialista evidente. Esto está de Escola, P.H. de Escola propone que en Occidente se verifica la preponderancia de la concepción de la conciencia de individualidad como inscrita en el cuerpo autónomo. Comentario: ¿por qué el lenguaje sería fofo y los conceptos no? Le preguntan. Alfredo: me parece que una respuesta razonable es porque los significantes del lenguaje carecen de consistencia. Entonces todos se utilizan metonímicamente y se sustituyen metafóricamente. El concepto, en cambio, como por ejemplo el de significante fálico, no. Esto es interesante porque nos plantea una diferencia más en el mundo del lenguaje, una diferencia poco advertida, la función de la fórmula lógico-matemática. Por eso, él dice, se apoya en los matemas, en los matemas del grafo, para darle una, digamos, para que no sea fofo, ¿no? Para apoyarse en un apoyo acá, en la fórmula lógico-matemática. Que no significa nada, que no es nada. Por un lado, en el universo significante se introduce necesariamente el problema del sentido planteado como más allá del significado y que nunca puede ser plenamente agotado. En el universo del lenguaje, al menos a partir de la ciencia moderna, no todo es significante. Hay conceptos de grifo. Por tal motivo, Lacan escribe las fórmulas de la sexuación, el concepto de grifo del lado hombre y el lado mujer, que dan apoyo a tales posiciones y establece que la fórmula de su relación es imposible.
Adviertan que Lacan ya había postulado que es una fórmula algebraica, la que sostiene la realidad. Perdón, adviertan que Lacan ya había postulado que es una fórmula algebraica la que sostiene la realidad, la fórmula del fractal. Otra diferencia a considerar, además de la fórmula algebraica, es el número. Indudablemente el número surge del lenguaje, pero no como un significante cualquiera. El número toca lo real. Lacan lo sostiene así. El sujeto es lo que hace falta al saber. El saber, en su presencia, en su masa, en su acrecentamiento propio, es regulado por otras leyes que las de la intuición. Es regulado por las del juego simbólico y de una estrecha copulación del número con un real, que es ente todo lo real de un saber. Esto está en el seminario 12, clase 9 de junio de 1965. También, del número, es decir, de algo que es más real que cualquier cosa, como lo manifestó el discurso de la ciencia. Incluso, el número forma parte de lo real. Está justificando por qué la relación del número y lo real. Les propongo la siguiente cita de Ifrán, un gran especialista de la historia del número, para que lo reflexionemos con detenimiento. Los números figuran entre los conceptos más abstractos que los humanos enfrentan. Para Lacan, lo más abstracto toca lo real. Comentario. Y el concepto de letra, Alfredo. El planteo de Lacan sobre la letra gira en torno de la siguiente fórmula. Letra es el soporte material que el significante encuentra en el discurso concreto. Esto está en La instancia de la letra en el inconsciente de la razón de Freud, en escritos 1, página 463. Es decir, la letra como concepto en psicoanálisis indica en el material del caso aquello que del significante, lo que representa un sujeto frente a otro significante, pasa a la letra por una localización en el discurso concreto. Eso es letra. Siempre se establece caso por caso, por lo tanto no puede ser concepto. Pero al ser el soporte material del discurso concreto, brinda cierta posibilidad de cita y de afirmación. Es como cuando uno le dice a otro, pero vos siempre dijiste que no te gustaba. Es verdad, pero ahora me empezó a gustar. Eso es letra. Es lo que se puede citar como precisamente ubicado en un discurso al que se puede hacer referencia. O sea, el soporte material que el significante encuentra en el discurso. Luego de haber fundado en qué mundo habitan exiliados hombres y mujeres como significantes, en qué modo lo hacen y qué recursos se cuenta para ello, vamos a analizar ahora la concepción de Lacan sobre sustancia, tema fundamental de su enseñanza. En el seminario 23, el Sultón afirma. Bueno, cerramos acá. Bueno, vamos a cerrar acá, antes de que empiece a trabajar el concepto de sustancia. Y bueno, dejamos en la página 65 del libro de Lacan. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves.